Bueno, comenzaremos con la explicación múltiplos de un número. Cuando decimos que es múltiplo de un número, cuando un número A es multiplicado por los números naturales. En este caso voy a utilizar al 6 como ejemplo. Me dice que si yo los multiplico por los números naturales, recuerden que el conjunto de los números naturales son aquellos que utilizo para contar. El 1, el 2, el 3, 4, 5, el 6 y así sucesivamente, porque recuerden que el conjunto de los números naturales es infinito. Si yo tengo que buscar el múltiplo de 6, lo voy a representar de esta forma, con un puntito arriba. ¿Qué sucede si yo tengo un número de 2 dígitos? Por ejemplo, el 11. Se coloca una barra con un puntito arriba. Y así sucesivamente si tengo uno de 3 dígitos, de 4 dígitos, etc. Volviendo al ejemplo. Me dice que yo tengo que buscar los múltiplos de 6. ¿Qué me dice la definición? Que si yo multiplico a este número por un número natural, obtengo un múltiple. Bueno, hagamos 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. Y así podría hacerlo con todos los números naturales. Es decir, que si yo analizo los múltiplos de un número, son infinitos. Entonces, si yo tengo un ejercicio, una actividad donde me dice busque los múltiplos de tal número, lo que sí voy a tener que aclarar es cuánta cantidad de múltiplos yo quiero que busquen o si se encuentran dentro de intervalos. Vamos con el primer ejemplo. Por ejemplo, yo digo que encuentren los 4 primeros múltiplos de 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. Es decir, que los 4 primeros múltiplos de 4 son estos. ¿Qué pasa si yo digo que me busquen dentro de un intervalo de 40 a 60? ¿Múltiplos de quién? Múltiplo de 3. ¿Cómo voy a hacer para saber desde este rango qué número está acá? ¿Por qué comienzo? ¿Comienzo con el 40? ¿Comienzo con el 39? ¿Comienzo con el 41? ¿Con cuál comienzo? Muy simple, tomo el número 40, que es el más chico dentro del intervalo, y hago 40 dividido 3. 40 dividido 3 me resta 1, es decir que es 13. Si yo hago esta multiplicación, es 39. Es decir, que el número que yo tengo que empezar a arrancar para esto es 39. Me fijo, ¿39 está dentro de este intervalo? No, entonces tengo que ver el que le sigue. Recuerden que nosotros en las multiplicaciones, ¿cómo hacíamos? Era la suma sucesiva del mismo número. En este caso, ¿qué voy a hacer? 39 le sumo 3. Esto me da 42. 42 sí ya está dentro de este intervalo. Entonces, los múltiplos de 3 entrando de este intervalo va a ser el 42, le sumo a 3 el 45, le sumo 3 es el 48, le sumo 3 es 51, le sumo 3 es 54, le sumo 3 es 57, le sumo 3 y es 60. Y ahí terminé de buscar los múltiplos de 3, vamos a borrar esto, los múltiplos de 3 que están dentro de este intervalo. Eso es con respecto a los múltiplos. Bueno, ahora vamos a los divisores de un número. Vamos a los divisores de un número. Según su definición, los divisores de un número son aquellos números cuando es dividido por un número A, tengo resto 0. Por ejemplo, vamos a cambiar de color. Vamos con el 10. Yo digo que son los divisores que se encuentran dentro de los números naturales. Como dijimos anteriormente, los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así. Bien, vamos a dividirlo primero por el 1. Hago 10 por 1, 10, resto 0. Hago 10 dividido 2, es 5. 5 por 2, 10, al 10, 0. Hago 10 dividido 3. Esto es 3, el resto es 1.
hago 10 dividido 4, es 2, 4 por 2, 8, al 10, 2, y hago 10 dividido 5, y es 2, y el resto es 0. Como verán, tanto el 3 como el 4 no son divisores de 10. ¿Por qué? Porque el resto no me da 0. Otra forma de ver, yo tampoco puedo estar haciendo todas las divisiones correspondientes. ¿Qué voy a utilizar para encontrar los divisores? Los criterios de la divisibilidad. ¿Cuál era el primero que me decía el criterio de la divisibilidad? Primero, que todos son divisibles por 1. Es decir, que el 1 va a ser divisor de todos los números. Después, ¿cuál es la otra condición para que sea divisor de 2? Que termine en 0 y sea número par. La condición para que sea divisor de 3 es que si yo sumo sus dígitos, debe estar en la tabla del 3. Si yo sumo 1 más 0 es 1, 1 no está en la tabla del 3. Para que sea divisor de 4 me decía que tenía que ser múltiplo de 4 y sus últimos dos dígitos terminar en 0. Como verán, 10 no es múltiplo de 4, porque si yo multiplico cualquier número, 4 por cualquier número, no obtengo 10. Y para que sea divisor de 5, ¿qué era? Que terminara en 5 o en 0. Entonces, es decir, que yo con los criterios de la divisibilidad voy a poder encontrar a los divisores. Entonces, vamos acá. Los divisores de 10, ¿quién va a ser? Va a ser el 1, el mismo número, que en este caso es 10, 2 por terminar en 0 y ser número par, y el 5. A diferencia de los múltiplos son un conjunto que dijimos que tienen infinitos múltiplos un número. En cambio, los divisores es un conjunto finito. ¿Qué quiere decir un conjunto finito? Que tiene una cierta cantidad. Es decir, que acá la cantidad de divisores que posee el 10 es de 4. No tiene más de 4. Como podrán ver, el máximo divisor que tiene es el mismo número. Es decir, que si yo busco los divisores de 24. 24 termina en número par, entonces ya dijimos que divisor por 1. ¿Por qué más es divisor? Por 24, por sí mismo. ¿Por qué más es divisor? Es divisor por 2, porque termina en número par. Es divisor por 3, sumo su dígito. 4 más 2, 6. 6 está en la tabla del 3, entonces es múltiplo de 3. Es divisor de 3, perdón. ¿Es divisor de 4? Y veo, ¿es múltiplo de 4 24? Sí, porque yo hago 6 por 4 es 24. Entonces 4 es su divisor. ¿Es divisor de 5? ¿5 es divisor de 24? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces 5 no. 6 ¿es divisor de 24? Sí, porque una de las condiciones de los divisores de 6 es que si es divisor de 2 y de 3 al mismo tiempo, entonces también lo es de 6. Ahora voy a decir, hay otro de 6 que es divisor 12, porque si yo hago 12 por 2 es 24, entonces 12 es divisor. ¿Es divisor de quién más? Si yo recuerdan, hago 8 por 3 es 24, entonces 8 también es divisor. Esto con respecto a los divisores. Hay otros números que cuando yo lo divido, solamente van a tener, por ejemplo, si yo divido el 13. El 13 va a ser divisor de 1, que dijimos siempre es divisor de 1, y 13 por sí mismo. Porque siempre voy a encontrar, dijimos que son las dos condiciones para encontrar los divisores. Vamos a ver si cumple otro divisor, si encontramos otro divisor. ¿Termina en número par? No, entonces no es divisible por 2. Si yo sumo sus dígitos, suma 4, ¿es divisible por 3? No. 13 es múltiplo de 4? No. ¿Termina en 0 o en 5? No, entonces no es divisible por 5. ¿Por 6? Tampoco. Por 7 menos. Es divisible solamente por 1 y por 13. Estos números que solamente tienen dos divisores, que es el 1 y es el mismo número, son los denominados números primos.
¿Sí? Entonces, un número va a ser primo si es divisible por sí mismo y por 1. Por ejemplo, el 2. El 2 tiene como divisor al 1 y al 2. Otro, entonces, números primos van a ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Es decir, que los números primos son infinitos. Al número 1 no se lo considera número primo porque debe ser, la condición es que sea divisible por 1 y por sí mismo. Y el 1 es divisible por 1. Entonces el 1 no se considera ni primo ni número compuesto. ¿Qué es un número compuesto? Un número compuesto va a ser aquel que tenga más de 2 divisores. Por ejemplo, el 12. El 12 dijimos que es divisible por 1, tiene como divisor al 1, al 12, al 2, al 3, al 4, al 6. Entonces, como verán, ya tengo más de 2. Entonces, el 12 es un número compuesto. Es decir, que el número compuesto va a ser aquel número que tenga más de 2 divisores. Otro tipo de conjunto son los coprimos. ¿Cuáles van a ser los coprimos? Los coprimos van a ser aquellos números que no tienen divisor en común, excepto el 1. Por ejemplo, si yo elijo un número primo, elijo el 5. El 5 tiene como divisor al 1 y al 5. Y vamos a elegir a este mismo. Como verán, el único que tienen en común es el 1, pero dijimos que no lo van a considerar. Entonces, después vemos que no tengo el 5, no tiene ningún otro divisor en común. Entonces, el 12 y el 5, el 12 y el 5 son números coprimos. ¿Quiénes van a ser coprimos? Todos los números primos. ¿Por qué? Porque si yo elijo al 7 y elijo al 11, tienen como divisores al 1 y al 7. Este tiene al 1 y divisor al 11. Dijimos que sacábamos los que son 1. ¿Qué me tienen? ¿Tienen divisor en común? No. Entonces, el 11 y el 12 también son coprimos. Bueno, espero que haya sido un poco clara para que puedan resolver las actividades y bueno, estaremos en contacto. Hasta la próxima.